vamos a compartir el día de hoy acerca de una realidad de aquellos que son transformados por Cristo para servir. Hemos dicho que la Navidad transforma la vida de las personas y yo creo que transforma nuestro corazón para servirle al Señor. Más allá de una emoción, más allá de un sentir, el vivir a Cristo tiene que ver con una vida que comienza a priorizar el permanecer inclinado delante de Dios siempre. Y esto tiene un ejemplo muy palpable en la Navidad. Es la visita de los sabios al Señor Jesucristo, al niño Jesús. Y voy a exponer 4 principios claros acerca de cómo Dios nos transforma para servir. Entonces vamos a orar y continuamos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias porque nos das el privilegio de venir delante tuyo, abrir tu palabra y poder experimentar el milagro de la iluminación, Señor. Iluminas nuestras vidas, iluminas nuestra mente, nuestro corazón para entenderte. Traes convicción a nuestros corazones que no la trae nada ni nadie más. Y por eso yo te ruego que ahora nos hables al corazón. Gracias, Padre, por tu presencia y por estar con nosotros, porque tu nombre es Emmanuel. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden abrir sus Biblias en Mateo, el capítulo 2. Los versículos del 1 al 12. Y empezaré con los primeros 4 versículos. Miren lo que dice aquí. Cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque escrito está por el profeta: tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Cuando uno habla de servir a Dios, siempre está pensando en qué hago para Dios. ¿Cuántos tienen ese pensamiento? No, servir a Dios, voy a ayudar en el ministerio, voy a venir a cantar, voy a venir al culto, voy a hacer cosas para Dios. Pero les tengo una reflexión importante. Dios no necesita nuestro servicio. Dios no requiere nuestra alabanza. A Dios no se le necesita aumentar algo o Él gana algo con nosotros. Miren lo que dice en Hechos capítulo 17, el versículo 24 al 25. Y esto a mí me da mucha tranquilidad, pero al mismo tiempo reflexiono y veo que tengo una gran responsabilidad. Miren lo que dice Hechos 17, del 24 al 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Esto cambia la perspectiva mía de ver el servicio que yo hago al Señor. Es un privilegio
no es una necesidad de Dios, es un privilegio que Él me da, el poder juntarme al trabajo que Él ya está haciendo, que ya tiene determinado, y entonces yo me sumo y digo, Señor, gracias por servirte. Ahora existe una distancia muy larga entre aquellos que ya tienen esa convicción y perspectiva y aquellos que no les sirven. Porque piensan que a Dios hay que darle 1 hora a la semana o hay que darle tal vez un momento de nuestras oraciones en segundos durante el día y están años luz de lo que Dios anhela del servicio. En la época de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él viene a esta tierra, vemos aquí en este pasaje de Mateo 2, un personaje que decía o pensaba que servía a Dios. Se llamaba Herodes. Los reyes de la tierra han sido designados como siervos de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios soberana se deja ver en una nación a través del trabajo, del ministerio de un hombre que es un rey, un presidente o un líder. En el caso de Herodes, era un rey sanguinario, era de los peores reyes. Mataba a sus familiares, es el que mandó asesinar a los niños de 2 años, y era un hombre que pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero haciendo lo que él quería. Y miren lo que pasa aquí en el capítulo 2. El Señor nos deja ver un contraste entre los que son siervos del Señor y lo que Herodes pensaba. Herodes era un hombre con mucho poder, pero muy temeroso. El hombre que no sirve a Dios siempre vive con miedo. Miedo de que alguien le quite, miedo de que no alcance sus objetivos, miedo de que Dios no le bendiga. El hombre sin Dios vive con miedo, a pesar de que tenga poder. Es lo que pasaba con Herodes. Cuando él cree que viene un rey que no es él, entonces toda su corte y él se trastornan. El hombre que sirve al Señor vive sin temor. El hombre que vive en integridad no cree que lo persiguen. Y lo que ocurre aquí, en cambio, es que vamos a ver que existen unos siervos de Dios que eran unos sabios del Oriente. ¿Cuántos sabios del Oriente vinieron en Navidad? No. No hay un número de sabios. En la Biblia no dice. Lo que sí sabemos es que eran sabios. Y voy a decir en primer lugar que los siervos de Dios buscan al Señor. Si usted es un siervo de Dios, usted busca al Señor. ¿Cómo busca uno al Señor? Su palabra, su voluntad, la comunión con los hermanos, servirlo a Él, adorarlo a Él. El que tiene ese corazón de siervo, busca al Señor. No le estoy diciendo, tiene que ir a la iglesia, ¿no? Como a veces a los muchachos hay que empujarlos. El muchacho que ya es siervo de Dios dice, papá, voy a la iglesia. Quiero ir a servir al Señor. Es un proceso, pero esa es la verdad. El que sirve al Señor es aquel que busca al Señor. Si ustedes van al libro de Daniel, el capítulo 1, les quiero dar el contexto de estos siervos del Señor, de estos sabios del Oriente que llegaron a buscar al niño Jesús. Daniel capítulo 1, versículo 17, según lo que pensamos algunos y estudiosos de la Biblia, dicen que aquí empezaron estos sabios. Versículo 17, léanlo conmigo, Daniel 1, Antiguo Testamento. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento, tiene una capacidad de discernir los tiempos, los momentos, la palabra de Dios para aplicarla a lo que se está viviendo. Esa es una persona sabia y que tiene espíritu de entendimiento, y el Señor le hablaba por visiones, por sueños, y él interpretaba sueños. Ese era Daniel. ¿Dónde vivía Daniel siendo sabio? A ver, para que se despierten algunos. Babilonia, Mesopotamia, ¿no? El lugar de donde se originó la humanidad según la Biblia, ¿no?
entre el Éufrates y el Tigris. Allá vivía Daniel, el imperio babilónico. En el imperio babilónico se tenían todas las ciencias. Era como decir la gran potencia, Estados Unidos, Rusia, China, era lo más grande que existía en esa época. Y miren lo que pasa con Daniel, con sabiduría dada por Dios. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, porque estaban cogiendo, obviamente eran muy inteligentes los reyes, decían, tráiganme los más sabios de los países conquistados. Y entonces les traen, que los traigan a los muchachos. El jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey, y en todo, ¿qué dice el versículo 20? En todo asunto de sabiduría e inteligencia, que el rey los halló una vez, 2 veces, 3 veces. Eran 10 veces mejores que todos los, ¿qué dice ahí? Magos. Que todos los sabios, que todos los astrólogos, que todos los científicos de la época. Lo que dicen los estudiosos, porque esto ocurrió 600 años antes de Cristo, antes de los magos que visitaron al Señor, que gracias a la presencia de Daniel en Mesopotamia, en Babilonia, se crea una escuela de sabios, obviamente connotados, porque Daniel dio un testimonio de que el Señor le había dado sabiduría. Y toda esta sabiduría de Dios se la dejaba ver en las profecías. Isaías capítulo 7 versículo 14 habla de que nacería de una virgen. Isaías el capítulo 9 dice que sería admirable consejero, un niño nos es dado. La palabra de Dios en Miqueas dice que nacería de Belén, y toda esa sabiduría se fue desarrollando en Babilonia, según lo que algunos creen. Entonces estos estudiosos que habían escuchado la palabra, que la habían descifrado, son los sabios que viajan alrededor de 1000 kilómetros entre Babilonia o Mesopotamia y Palestina, donde estaba nuestro Señor. Les tomaría cerca de 2 meses, una larga travesía. Habían encontrado esa profecía que había sido enseñada por estos hombres piadosos que habían llegado exiliados de Israel a Babilonia. Dios había preservado esta verdad para que en el momento preciso hiciera clic en el corazón de estos hombres sabios. Y a mí esto me deja una primera gran enseñanza. Los siervos de Dios buscan al Señor y dejan un legado que perdura. Yo no he visto siervo de Dios, no he visto una persona entregada al Señor que no haya dejado una huella en su familia y en su sociedad. No he visto. El hombre y la mujer que sirve al Señor con todo su corazón y lo busca, deja una huella en su sociedad, en su familia, en sus vecinos. Usted es un siervo del Señor, usted deja una huella, una buena huella. Ya sea que usted sea un profesional y dicen, ese señor realizaba su profesión con un principio que parece el principio cristiano. Esa persona trataba a sus hijos, al parecer, como dice la palabra. Hay una huella del Señor en aquellos que sirven al Señor. Dejan una huella en su comunidad. Los siervos lo buscan y dejan un legado para la posteridad. Jeremías capítulo 29, versículos del 12 al 14. Abra su Biblia. Esto nos ayuda a abrir la Biblia, hermanos, y leerla. Ahí no nos distraemos. Dice así. Jeremías 29, del 12 al 14. Entonces me invocaréis
y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. El siervo de Dios siempre tiene la actitud de adoración, de inclinarse al Señor. El siervo de Dios no es altivo. El altivo es el que no depende de Dios. El altivo es el orgulloso. No me hace falta mi Dios. El siervo de Dios se inclina en toda circunstancia. Y él dice, como vienes y me invocas, yo os escucho. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Toda mi motivación, toda mi intención está inclinada delante de mi Señor. Y miren lo que dice a continuación, que me ayuda para dejarles claro lo que estoy diciendo en esta mañana. Les trae bendición a estas personas que buscan al Señor. Y haré volver vuestra cautividad. Los voy a restaurar, los voy a bendecir y voy a dejar, o van a dejar ustedes una huella que deja ver quién soy yo. El siervo de Dios deja una huella. Y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. El siervo de Dios es restaurado, el siervo de Dios deja una huella en la comunidad. Entonces el primer principio es un siervo que busca al Señor, como estos sabios o magos que iban buscando al Señor Jesús. Ya habían estudiado las profecías, ahora estaban buscándolo con esfuerzo. Ser siervo del Señor no es tarea sencilla. Servir al Señor requiere sacrificio diario, en cada momento. Y el sacrificio empieza en un corazón que está dispuesto a hacer su voluntad. Ese es el mayor sacrificio. Pero en segundo lugar, decimos que los siervos de Dios son guiados por el Señor. Los siervos del Señor son guiados por el Señor. Miren lo que dice en los primeros versículos, el versículo 2 de Mateo 2. Diciendo los magos, los sabios, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ya sabían por las profecías que había nacido. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? A adorarle, a postrarme, a hacer su voluntad. La estrella, según los científicos, podía ser la conjunción de dos planetas que se lograban poner uno tras otro en sus órbitas y brillaban. Podía ser un cometa, como el famoso cometa Halley. O sencillamente era un prodigio de Dios. Lo importante, hermanos, es que Dios guía a sus siervos. Como mencioné hace un momento, nosotros nos adicionamos al trabajo del Señor y somos guiados en cualquier área en que nos desenvolvamos. Estaba leyendo un poquito acerca de los siervos de Dios y encontré un hombre que se llamaba Isidoro. Isidoro ha sido un agricultor mucho tiempo atrás. Este hombre perdió a su hijo y él, tanto como su esposa, los dos se convencieron de que era la voluntad de Dios, de que iban a estar solos, pero para hacer buenas obras. Sus compañeros a veces los acusaban de eludir sus deberes en la agricultura, asistiendo a la iglesia cada día, o porque se tomaban tiempo para orar. Isidoro decía que no tenía más remedio que seguir al maestro más alto, porque tenía dos maestros o dos amos, el dueño de la plantación y el dueño del universo. Dice una historia, esto es solo una historia, que cuando su maestro vino por la mañana para castigarlo por omitir el trabajo porque fue a orar,
encontró a los ángeles que araban los campos en lugar de Isidoro. Son historias. Pero lo que quiero decir en esta mañana es que cuando uno se propone en servir al Señor, entregar su vida para adorarlo y para hacer su voluntad, el Señor provee el tiempo, los recursos, facilita los momentos para que usted le sirva. El Señor no es deudor de nadie y Él, como nos hizo para su gloria, permite, hace, arregla y deja que su pueblo, o permite que su pueblo le sirva. Hermanos, entregue su vida, entregue su tiempo. No le estoy diciendo que deje su trabajo, le estoy diciendo que entregue su trabajo. No le estoy diciendo que deje de hacer muchas cosas, le estoy diciendo que todas las cosas las viva en la fe del Hijo de Dios. Todo lo que yo vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso significa servir al Señor. Pero para poder servir al Señor y ser guiados por Él, hay que empezar con lo básico. La guía del Señor empieza en nuestro corazón cuando ponemos en orden lo más básico de nuestras vidas. La relación en la casa y con nuestro prójimo. No podemos decir voy a servir al Señor y no pongo en orden lo más básico. El Señor nos enseña a diario. Señor, quiero predicar, quiero evangelizar, quiero tener mi grupo pequeño. Hermano, está bien, pero arregle lo más básico, su relación en su casa. Hay una convicción que llega a mi corazón y me dice, vas a predicar mi palabra, ¿cómo estás con tu mente? ¿Cómo estás en la relación con los hermanos, con tu familia? ¿Cómo está lo más básico? ¿Cómo está su trabajo? ¿Qué dicen de usted sus clientes? ¿Qué dicen los clientes de usted? Ese hombre es honesto. Se equivoca, pero reconoce su error. Quiero servirle al Señor. ¿Cómo están nuestras finanzas? ¿Cómo están nuestros impuestos? Quiero servir al Señor. Quiero que me guíe el Señor. Para todos es difícil. Pero yo sé que cuando me propongo en mi corazón servirle con integridad, el Señor me va a ayudar a vivir en integridad. Y yo lo que siempre anhelo, Señor, estas cosas viejas sigan pasando lo más rápido. Pero vivamos con coherencia. El mundo se da cuenta. Me ve que estoy sirviendo acá. Me ve que puedo estar hasta invirtiendo en la iglesia. Pero tengo que ser coherente con lo básico. Pagar lo que debo. Son cosas fundamentales. Por eso dice en la parábola de los talentos, ustedes lo han escuchado, dice, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, cuando usted le sirva a Cristo, empiece con lo poco, revise lo poco, revise cómo está administrando lo que Dios le ha dado. Su familia, sus finanzas, su cuerpo. Estamos cuidando nuestra salud. Y después vamos a decir al Señor, ayúdame. No, hermano, pero yo me pongo ahí en primer lugar, tengo que cuidar bien mi dieta. Tengo que cuidar lo que el Señor me ha dado. Fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Servir en lo mucho, servir en lo poco. Fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. En tercer lugar, los siervos de Dios
adoran al Señor. Adoran al Señor. No solo que lo buscan, no solo que son guiados y ellos empiezan siendo íntegros en lo poco. En tercer lugar, los siervos de Dios adoran al Señor. No todos pueden adorar a Dios, ¿usted sabe eso? No todo el mundo puede adorar al Señor. Hay mucha gente que le puede cantar. Hay mucha gente que se puede inclinar. Pero solo el que tiene a Cristo y que se ha arrepentido y que se ha arrodillado delante del Señor con su corazón le puede adorar en espíritu y en verdad, porque Él busca tales adoradores en espíritu y en verdad, como cuando le dijo a la señora del pozo: arrepiéntete, tienes ¿cuántos maridos? Ya. ¿Quieres adorarme bien? No importa si es allá en el monte o si va a ser allá en Jerusalén. Lo importante es que tu corazón arrepentido reconozca que soy el Señor. Los siervos de Dios adoran al Señor y no todo el mundo puede adorar al Señor. Algunos me preguntan y me dicen: bueno, ¿y será que esta persona en la China pues no puede adorarle porque no tiene a Cristo? Estoy diciendo lo que la palabra del Señor menciona. La adoración debe ser una práctica familiar encabezada ¿por quién? Alce la mano los que tienen que encabezar la adoración de la casa. Yo tengo que empezar. Yo tengo que decir: vamos a orar, vamos a leer, vamos a la iglesia. Yo soy el primero que debo ser fiel en lo poco. Miren, en la época de los patriarcas de Abraham, no había un sistema ritual como después se lo implantó. Pero lo importante era que él amaba y confiaba en el Señor siempre. Eso es adorar al Señor. Amar y confiar en el Señor siempre. No había lugares específicos, pero se lo podía adorar. ¿Por qué? Porque ellos confiaban y tenían fe en el Señor. La adoración es una actitud continua a Dios que expresa gloria y honra a nuestro Señor. La adoración significa estar siempre de rodillas. Yo le pregunto, querido amigo y querido hermano, ¿estoy siempre de rodillas ante el Señor? No físicamente, espiritualmente. ¿Estoy siempre de rodillas ante mi Señor? Vamos al Salmo 135:3. Cuando uno adora, está diciendo: mi Señor Jehová, Él es mi Señor, a Él sea la honra, sea la gloria, por Él vivo y para Él vivo. Salmo 135, el versículo 3, y desde el 1. Alabad el nombre de Jehová, alabadle, ¿quiénes? Los siervos de Jehová adoran al Señor, tienen una actitud constante de estar inclinados ante Él. Obviamente, la palabra que se utiliza para adorar tiene que ver con expresarlo, también con hacer ruido. Ellos cantaban en voz alta, pero ese cántico nacía de un corazón que estaba sometido al Señor. Dice: alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Nosotros aquí en la iglesia le adoramos, le alabamos con todo el corazón, con todas las fuerzas. Hermanos, usted y yo venimos el domingo para estar juntos, para escuchar la palabra, pero para adorarle con todo el corazón. No lo haga en voz bajita o quedito, como dicen en la sierra. No, hágalo con todo su corazón, con toda su alegría, con todo su gozo. No por usted, por Él. Si usted lo adora por usted para sentirse bien, no es correcto. Usted lo adora a Él y le expresa todo lo que es porque lo ama al Señor, porque quiere que Él sea glorificado con su alabanza. Cuando usted canta, sí, usted se siente bien, pero más que aquello, usted lo adora y le dice quién es Él para honrarle a ese Señor que lo ama y que lo ha salvado. Dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es. ¿Le ha pasado a usted que cuando está cantando un himno, una alabanza, se acuerda de todo lo bueno que Dios le ha dado? Y si no tiene ganas de cantar, acuérdese
que hoy día se levantó. Y hoy día usted respiró, y hoy día usted comió, hoy día tal vez salió a correr, hoy día tuvo la bendición de ver a sus hijos, hoy día tuvo la bendición de venir a la iglesia. Cuando quiera adorarle al Señor, acuérdese de lo bondadoso que Él es y abra su boca. Adoración significa también abrir nuestra boca. No es cuestión de temperamentos, hermano. No es que yo soy tímido, no. Es cuestión de que usted ama al Señor y dice quién es Él. Cuando uno adora al Señor, sí, hay expresiones externas, como lo he mencionado, pero para estar viviendo en adoración, como he dicho también antes, empieza con mi corazón. Y voy a dejarles una frase de un hombre muy conocido, y les doy el contexto de este hombre. Es un joven que vivió en la Edad Media, nació en Italia, y a pesar de aquello era influenciado por su madre francesa, pero era un muchacho muy divertido, de aquellos que frecuentaban todos estos lugares, digamos, ligeros, ¿no? Para tomar, para estar con mujeres, etc. Y hasta los 25 años desperdicia su tiempo. Era el más vano de sus contemporáneos, malvado, metido siempre en problemas. Pero en una ocasión fue tomado prisionero. Lo llevaron a una cárcel. Y aún en esos meses oscuros, ahí él logra convertirse, y hay una convicción que llega a su corazón y le dice lo siguiente: reconstruye mi iglesia. A ver, las iglesias y los templos estaban construidos desde el año 300 con Constantino. Ya llevaban bastante tiempo. Pero cuando el Señor le pone eso en su corazón, reconstruye su iglesia, le estaba diciendo a Francisco que no solo eran las paredes de la iglesia, el corazón de la iglesia. Como cuando regresan los exiliados a Jerusalén para reconstruir la adoración al Señor. Francisco decía: tú, Padre que estás en los cielos, toda mi riqueza y el depósito de toda mi confianza está en ti, y abandonó todo. Y él dice algo, dice lo siguiente: predica el Evangelio en todo momento, y cuando sea necesario, utiliza las palabras. Predica el Evangelio en todo momento, y cuando sea necesario, utiliza las palabras. Y hablando de los no convertidos, hermanos, sus actos, mis actos, pueden ser el único sermón que algunas personas escuchan el día de hoy. Esto lo dijo Francisco hace cientos de años. Y lo dijo el Señor también, ¿no? Que hagamos obras o frutos dignos de arrepentimiento. Y lo dijo Santiago: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. A veces no tenemos que hablar, solo vivir el cristianismo. Pero en cuarto lugar, y con esto vamos terminando, en cuarto lugar, los siervos de Dios entregan sus dones al Señor. Vamos a leer en Mateo el capítulo 2. Veamos qué le entregan estos sabios que eran guiados por el Señor, que llegaban a adorar al Señor porque dijeron: venimos a adorarlo. Vamos a leer desde el versículo 7 en adelante. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le... ¿Ustedes creen que Herodes le iba a adorar? No todos pueden adorar, no todos dicen yo le adoro, yo soy hijo de Dios. No, hermano, no todos. La pregunta es si yo soy un hijo de Dios y si yo estoy adorándole al Señor. Esa es la pregunta.
Versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella, es decir, el Señor los seguía guiando, que habían visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Esa estrella, que era un fenómeno natural, Dios la utilizó para que ellos llegaran al lugar específico, al lugar correcto. Hermanos, el Señor va a hacer todo lo necesario para que vivamos la vida que Él anhela para cada uno de nosotros. Te guiaré, yo te guiaré. Dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Él nos va a guiar. Él, como la estrella que guió a los magos o a los sabios para llegar donde estaba el niño. Versículo 10. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, ya era una casa, ya no era el pesebre, el niño ya estaba grandecito, se habían tomado su tiempo en llegar, vieron al niño con su madre María, y ¿qué hicieron? Adoración significa postrarse, un corazón siempre inclinado al Señor. Señor, ¿qué quieres? ¿A dónde voy? ¿Cómo actúo? ¿Qué compro? ¿Qué vendo? ¿Qué hago? Todo es adoración. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. 3 cosas que dejaron ahí los sabios del oriente. Lo primero es oro. ¿Qué significa el oro? El oro significa que estaban dando sus regalos a un rey. Es rey de reyes y señor de señores. En segundo lugar, ¿qué les entrega? Le entregan incienso. El incienso significa que estaban dándole la pleitesía a Dios. El Señor Jesús es el Verbo encarnado, como dice Juan en el capítulo 1. Es incienso, el regalo, porque había el reconocimiento de que era Dios. Y en tercer lugar, ¿qué le dieron? Mirra. La mirra significa que Él muere y resucita. La mirra era una especie muy aromática que se utilizaba cuando las personas habían muerto, y se ponían la mirra en aquel lugar donde iban a estar, donde iban a ser enterrados. Entonces, 3 cosas, 3 regalos que dejan al Señor Jesús. Él es Rey, Él es Dios, y Él es mi Salvador, que muere y resucita. Él es Rey, Él es Dios, y Él es mi Salvador, que muere y resucita. Los siervos de Dios devuelven sus dones al Señor. Este es el cuarto principio. Los siervos de Dios devuelven sus dones al Señor. ¿Qué significa devolver los dones al Señor? ¿Qué es lo que Dios le ha dado? A ver. ¿Qué nos ha dado el Señor? Les ha dado un hogar. ¿Qué más les ha dado? Les ha dado una profesión. ¿Qué más nos ha dado? Nos ha dado bienes. ¿Qué más nos ha dado? Talentos, capacidades. Los siervos de Dios devuelven sus talentos al Señor. ¿Cómo sé que yo estoy devolviendo mis talentos, mis dones que Él me ha regalado al Señor? Bueno, usted es ingeniero, ¿está utilizando eso también para la gloria del Señor? ¿Haciendo un buen trabajo? Y tal vez utilizándolo para construir casas al desposeído. ¿Usted es una persona que tiene recursos económicos? ¿Está utilizándolos también para el reino de los cielos o solo para usted? Los siervos de Dios devuelven sus talentos al Señor. ¿Tiene capacidades para negociar? ¿Cuántos son buenos negociantes aquí? ¿Está evangelizando? ¿Usted puede tener una plática con alguien y convencerlo de que compre algo? ¿Cuántos tienen esa? Yo sé, yo los conozco. ¿Lo está utilizando para el reino de los cielos? Yo me podía pensar, Señor, si yo he hecho un negocio de este tipo, ¿cómo, o si he administrado algo secularmente, cómo no voy a poder administrar bien tu casa?
¿Cómo no voy a poder liderar bien un ministerio? Y sabe que nos hace falta gente que ayude en los ministerios. Pero solo queremos que Dios nos dé los regalos, no, hermano. Esto es al revés. Yo empiezo amando a mi Señor y entregándole todo lo que soy. Si usted maneja un carro, un taxi, ¿sabe cuánta oportunidad hay para un taxista en compartir el mensaje del Evangelio? Tiene 15 oportunidades diarias de 15 minutos para poder compartir el Evangelio. ¿Sabe cuántas personas pueden ir al cielo por su trabajo? Cuando usted le devuelve sus talentos, ¿cuántos han sido maestros de escuela, de colegio, de universidad? Devuélvale su don al Señor como lo hicieron los magos, los sabios. Entréguele lo que Dios le ha dado. Ya me están diciendo. Ok. Bueno, quiero solo que escuchen algo y con eso terminamos. Los 4 puntos que hemos visto, ¿no? De lo que es un siervo. Un siervo del Señor es aquella persona que está dispuesta a ser guiada por el Señor. Un siervo del Señor es aquel, como hemos visto, que devuelve sus talentos al Señor. Miren qué importante entender que también un siervo del Señor es aquel que va a adorar al Señor. Un siervo del Señor es el que busca al Señor. 4 puntos importantes y quiero que escuchen algo y con eso vamos terminando. No se va a acabar el mundial, espérenme un ratito. Mi querido Marito, pongámonos de pie. Esta canción se llama El Pequeño Tamborilero. La pianista Catherine Kennicott Davis, en los años 1890 al 80 que vivió, parece que ella la compuso, pero lo trajo de la letra de otra persona. Se llamaba Carol Strong. Y quiero que la escuchen. Ustedes la conocen. Ha nacido el niño Dios. Quiere poner a los pies del Señor Jesús algo que le agrade al Señor. Somos pobres, a veces no tenemos, pero lo que posee y lo usa bien se lo va a entregar, que es su canción. Su tambor, no tiene nada más. Nosotros tenemos mucho más. Mucho. El Señor nos ha bendecido tanto. Sirvámosle, entreguémonos. Y lo hace bien. Va marcando con su viejo tambor. Viejito, pero funciona. Al Señor no le interesan las grandezas, no le interesan las luces. No hay nada que yo pueda darle, porque a Él no necesita nada. Él me ama y por su amor me ha salvado. Yo estoy aquí, usted está aquí sirviéndole, es porque su misericordia se ha visto en su vida y en la mía. El siervo entiende eso. Por amor yo le sirvo. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por este tiempo, Señor, que tú nos regalas y entendemos, gracias a estos sabios, estos magos del Oriente, que los siervos te buscan, los siervos te adoran. Señor, los siervos estamos dispuestos a hacer tu voluntad sacrificialmente. Y los siervos vamos a devolverte los dones, que pueda yo acabar mi vida
y ver que todo lo que tú me has dado lo he utilizado para el reino de los cielos. Mi familia, mis dones, mis talentos, mis capacidades, que no son mías, son tuyas. Y que pueda algún día ir delante tuyo y decir: aquí estoy, Señor. Me diste muchas cosas o me diste un pequeño tambor, pero aquí estoy y he procurado ser fiel con lo que tú me has dado. He procurado servirte. Gracias, Padre, porque la Navidad nos transforma en siervos. Y todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.